Gracias. Explotó otra vez el tema de la secta, una secta que ya nos había tenido en movimiento en los años 90, ¿es así? Exactamente. Ahora una investigación más profunda sobre una secta con ramificaciones que no alcanzamos a dimensionar todavía. No se alcanza a dimensionar las ramificaciones que tiene esta secta con presencia en Estados Unidos, con presencia en Uruguay. Una secta que planeaba, para que se den una idea, comprar un edificio en Las Vegas para ejercer la prostitución, para que las alumnas ejerzan la prostitución en Las Vegas. No alquilar un departamento ni comprar un departamento, comprar un edificio entero en Las Vegas. Eso es lo que estaba planeando esta secta. ¿Con casino y todo? Sí, con casino, con todo, para ejercer la prostitución ahí. Y además estamos hablando de una secta que funcionaba en plena ciudad de Buenos Aires, aquí en Villa Crespo, que tiene a 20 personas detenidas y que tenía como distintas áreas dentro de la secta. Por un lado tenías un área que se encargaba de captar víctimas. ¿De qué manera? ¿Tiene nombre la secta? Sí, exactamente. En realidad, en la década del 90 se llamaba Escuela de Yoga de Buenos Aires. Ahora tenía otro nombre que es BA Group, que era una especie de pantalla que utilizaban para cometer todo lo que hacían el detrás de eso. líder es un tal Pejković. Exactamente, Juan Pejković, que ahora tiene 83 años, probablemente se vaya a la casa porque es una persona que le corresponde la prisión domiciliaria, pero es un hombre que maneja desde hace 30 años esta secta. En aquel momento la manejaba con parte de su familia. Exactamente. Su hijo y con su hija también, que ahora la hija lo sigue manejando junto con él. Pero lo cierto es que dentro de esa secta tenías una parte encargada de cooptar fieles, personas vulnerables, no económicamente, vulnerables psíquicamente, pero con poder adquisitivo, a los cuales les terminaban despojando de todos sus bienes y de todo su dinero. Tenías otra parte de la organización criminal que se dedicaba a lavar el dinero que obtenían de las ganancias de lo que le sacaban a los fieles. Y tenías otra parte que era la parte de ese lavado sería este plan de este edificio. Exactamente. Por ejemplo, también tenían una inmobiliaria, tenían una financiera que le decían el banquito, y tenían la parte de la explotación sexual, de la trata de personas y de la ¿Pero como prostitución. explotación sexual en sí o con una coartada de casi trabajo social? Porque en los 90 era toda una cosa de acompañar gente poderosa, lo llamaban gayllado. Exactamente. Bueno, algo muy similar a esto muy similar a eso es lo que hacían ahora. Tomaban a las alumnas, que muchas veces eran hijas de otros fieles que se criaron adentro de la comunidad, no conocen otra realidad, y las mandaban a los hoteles de lujo de acá de la ciudad de Buenos Aires, de Uruguay y algunos también de Estados Unidos, para relacionarse con personas poderosas. De hecho, en una de las escuchas que tiene el juzgado del hijo, aparece la voz de una figura internacional, de un cantante internacional. Ese cantante internacional es Plácido Domingo. Plácido Domingo aparece mencionado en las escuchas. No solo mencionado, aparece su voz en las escuchas. ¿Estaba él accediendo a la prostitución? Acá yo no voy a hacer nombres porque no sé dónde está, hasta dónde está la causa, y se retomó aquella investigación porque no hubo culpabilidades. Acá hubo hasta un vicepresidente de la Nación involucrado. Exactamente, exactamente. Y también hay una persona muy ligado a los derechos humanos que también está mencionado actualmente en la causa, pero digo, lo de Plácido Domingo es solo una muestra de a dónde accedía esta secta, que se manejaba en círculos de poder. De hecho, se cree que la causa... estos famosos eran casi como utilizados como manera de atraer más gente. De atraer más gente. Y de generar influencia en sectores de poder. No es que esas figuras públicas hacían ejercer a nadie la prostitución. No, claro. En todo caso, es probable que disfrutaran un poco de los servicios. Que la consuman, exactamente. Por eso se está analizando qué tipo de implicancia tenía, por ejemplo, Plácido Domingo. Pero hay mencionados en las escuchas y la causa, y esto va a crecer, muchos empresarios, muchos personajes de la política y también funcionarios judiciales. ¿Por qué? Porque no solamente ellos obligaban a ejercer la prostitución a cambio de dinero. Muchas veces esa prostitución era a cambio de protección judicial, de protección política o simplemente de influencias. Pero eso era algo de lo que se hacía dentro
de esta secta. Esto en los 90 tenía un juez que se llamaba Mariano Vergés. Mariano un juez Vergés, de instrucción que estaba en tribunales, en el Palacio de Tribunales en aquel momento, y alguien que sufrió bastante esa causa en su momento por todos los niveles de presión que se generaron alrededor, desde el poder político, desde el propio poder judicial, desde sectores de la policía, de sectores del servicio diplomático. Bueno, eso era lo que llamaba la atención en los 90, Martín seguramente también lo sabe, y también llama la atención ahora el poder y la penetración que tenía esta secta en determinados círculos de poder que de alguna manera los terminaba protegiendo a esa secta. Por eso es que uno dice, ¿cómo puede ser que haya funcionado 30 años en plena ciudad de Buenos Aires? Un lugar donde, por ejemplo, encerraban a una persona un viernes, la drogaban, le decían que era una cura de sueño y la despertaban el domingo, que era una de las cosas que hacían. Ellos vendían un servicio que era la cura de sueño. Y había una parte como de tratamiento psicológico, claro, de contención anímica. La cura de sueño, ellos la utilizaban para dos fines diferentes. Por un lado, para captar fieles. El jefe de esto, Peikovic, es psicólogo, psiquiatra, ¿no? Tiene un título de psicólogo, ahora por supuesto estaba jubilado, cobraba una pensión y demás, no tiene registrados. Pero su profesión original tenía que ver con la salud mental. Tenía que ver con la psicología. Aunque todo lo que estás contando es todo lo contrario de salud mental. Sí, todo lo contrario. Pero digo, esta cura de sueño la utilizaban con dos fines. Por un lado, captar fieles, víctimas, en realidad, que lo que les decían era, bueno, con esta cura de sueño podemos curarle los males, hasta inclusive prometían que podían llegar a curar el SIDA, o podían ayudar a una persona a evitar caer en una adicción, y los metían en esta cura de sueño. Después, eso era el inicio para terminar cooptándolos y despojándolos de todos sus bienes. Y el otro fin de la cura de sueño era el castigo. Cuando las personas dentro de la secta no aportaban el diezmo correspondiente, que muchas veces era en dólares, llegaban a poner hasta $10.000 por mes, el castigo mucha gente era la cura de sueño. Su patrimonio casi completo en algunos casos. Por lo menos en los 90, que yo seguí bastante el caso, yo trabajaba en la revista Noticias entonces, entre la doctrina era que acercarse a gente poderosa o gente con influencia, aparte de, bueno, acercarse donde había dinero y llegada tal vez para hacer algún tipo de negocios, doctrinariamente como que el poder y la fama ejercían, existía la posibilidad de cierto contagio de eso. Claro, de exactamente. Inspiración del famoso y el poderoso para poder asumirlo uno mismo como propio. Claro, exactamente. Digo, esto es importante porque no estamos hablando de personas, uno cuando dice, bueno, captan gente vulnerable, no estamos hablando de personas como uno puede llegar a imaginarse, sin dinero, sin estudios. No, muchas veces es con un nivel cultural gente con un nivel cultural bajo, importante, nivel cultural y económico alto. Con patrimonio, pero que evidentemente psicológicamente estaba vulnerable en ese momento y terminan cayendo por el contagio que vos decís, Eddie. En aquel momento se decía que era típicamente menemista esta secta porque era para niños ricos con tristeza, como había dicho Menem en algún momento. ¿No? Tal cual, porque ellos apuntaban a gente que tenga dinero. De hecho, hay una escucha que está en la causa en donde conversan entre el líder y la 2, que le decían la Leona, sobre una persona que pertenecía, un fiel que pertenecía a la organización, que murió y que ellos se iban a quedar con una herencia que este hombre tenía, una serie de propiedades por $900.000. Y hablaban de cómo era el entramado para quedarse con ese dinero que este hombre había dejado porque había muerto, y como tenía cortado el contacto con la familia, ellos estaban viendo cómo hacer para quedárselo. Era otra de las operatorias, me acuerdo, originales también el tema de direccionar testamentos, ¿no? Claro, exactamente. Ellos lo primero que hacían era cortarte los lazos familiares. Te aislaban, que es lo que le pasó al denunciante original, Pablo Salum, que es el que está luchando por la ley antisectas hace mucho tiempo. Bueno, a él lo separaron de su familia. Su familia está adentro todavía. De hecho, con el argumento de que todas sus problemáticas, su tristeza, sus problemas de conducta tenían que ver con el maltrato y con los excesos de autoridad de su familia, ¿no? Exactamente. De hecho, hay otra escucha también que es muy impresionante cuando uno la puede oír. Porque, ¿qué pasaba? Estas personas, como eran todos mayores, eran gente grande, hablaban mucho por teléfono.
Las bandas nuevas lo que hacen es hablar por WhatsApp. Claro. Vos cuando hablás por WhatsApp, ese llamado la mayoría de las veces no se puede intervenir. No te pueden estar escuchando en vivo. Pero esto como era... Pero cuando se difunden los WhatsApp, mamita querida, el lío que pueden llegar a armar. Los que son audios, los que son llamados de WhatsApp es muy difícil interceptarlo. Claro, cuando son audios o son escritos. Exactamente. Pero en este caso era gente grande que hablaba por la línea telefónica, entonces los escuchaban en vivo. Y en una de esas conversaciones, una de las mujeres hablaba con Juan Perkovich que le decía, mira, tenemos una fiel que está loca, le decía, porque quiere volver a ver a su familia. Es más, me dijo que va a vender uno de sus departamentos. Tenemos que hacer algo porque está descarriada. Cuando uno escucha eso, preguntaría, ¿qué es lo malo de que quiera ver a su familia? ¿Qué es lo malo de que quiera vender un departamento que le pertenece? Bueno, para esta gente eso estaba mal, porque la plata de los fieles era de ellos, era de la comunidad. Claro, mentira, era de los líderes, que eran millonarios. De acuerdo a los mandatos de este... Que eran millonarios. De este gurú tan particular. Que lo encontraba en una casa muy importante a este Ángel. Él se hacía llamar Ángel porque tenían escalafones. Y el escalafón número 1 era el que ocupaba Perkovich, que era el de Ángel. Después venían los escalafones más bajos. Y eran millonarios. ¿Por qué? Porque se quedaban con un montón de dinero. Se decía que era alguien de una capacidad de manipulación muy importante, ¿no? O sea, de ejercer un liderazgo y que las cosas que decía, mucha gente que caía en eso, las notaba como muy elevadas, como que te salvaba la vida y que ese hombre era la persona más contenedora que habían conocido a lo largo de su historia. Es que eso es fundamental en esta secta y en todas las sectas. La capacidad de persuasión que tienen estas personas es sorprendente. Seguramente nosotros en este estudio, o vos que estás del otro lado de tu casa, nos estás escuchando y decís, ¿cómo? A mí no me va a pasar, ¿no? ¿Cómo voy a caer? ¿Cómo es tan tonta la gente de caer y entregarle un departamento a un líder, a una persona que apenas conoce? Bueno, tienen esa capacidad, por eso las sectas son tantas y los líderes tienen tanto dinero, porque aprovechan, huelen a la gente que tiene esa vulnerabilidad psicológica y se terminan apoderando de sus bienes. Sí, pasa y mucho. Incluso ese discurso de que nadie te va a salvar que no seas vos, acá es donde vos vas a decidir lo que va a suceder y terminan decidiendo por vos. ¿Son cuántos los detenidos? ¿20? ¿19? 29 detenidos. 19 detenidos que hoy se negaron a declarar. Y esto te sumo esto porque es importante. La defensa de los detenidos, el abogado, lo que dice es, en la causa no hay víctimas. Y es cierto, en la causa no hay nadie que se reconozca como víctima. Pero hay una diferencia. Una cosa es que la gente no se reconozca como víctima y otra cosa es que sean víctimas y ellos no se reconozcan como víctimas. Ahora, ¿qué es lo que entre los denunciantes que hay, los entornos de estas personas cooptadas por la secta? Es un solo denunciante, que es Pablo Salum. A partir de él se empieza a investigar y ahí se encuentran con estas situaciones. Pero claro, cuando le van a preguntar a las víctimas, ellos dicen, no, nosotros acá estamos perfectos, porque ellos están justamente cooptados por los líderes de esta secta. Bueno, sería bueno que todos aquellos que fueron, se les apartó un miembro de la familia, pudieran dar testimonio para conocer mínimamente en qué circunstancias eso sucedió, ¿no? Absolutamente. Gracias, Martín. Completísimo el informe que va a seguir, por supuesto, porque la investigación pegó este nuevo salto con estos 19 detenidos. Gracias. Gracias,